Gloria a Dios. Libro de Salmos, capítulo 32. Dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. El Salmo 32 nos habla de la época en la que David era rey de Israel y había enviado a sus tropas a luchar en contra de los amonitas mientras que él se quedaba en Jerusalén. Ese mismo momento fue en el que él ve por la ventana a Betsabé, se tienta, la lleva para su aposento y pasan las cosas que usted sabe que tienen que pasar porque hay niños y no les puedo contar. Pero usted entiende. Entonces, posterior a eso, para poder encubrir su pecado, conocemos la historia que pone al esposo de Betsabé, a Urías Heteo, frente de la batalla para que lo puedan matar, y así sucede. Todo ese año, David, posterior a todo esto que pasó, no estuvo tranquilo. David estuvo inquieto en su corazón, su mente estaba perturbada, sus emociones, él emocionalmente estaba desesperado y hasta su cuerpo se había enfermado por haber encubierto este pecado, por haber guardado este secreto, porque él sabía que había cometido un error, sabía que había pecado en contra del Señor, pero estaba guardándolo en secreto para sí, hasta un momento dado en que el profeta Natán viene y visita a David, se le presenta delante de él y le cuenta una historia. Le dice: David, sabes que había un hombre rico que tenía mucho rebaño, muchas ovejas, tenía muchos animales, pero también había un hombre muy pobre que tenía solamente una ovejita. Y este hombre rico vino y le robó la ovejita al hombre pobre. Y David, fíjese que tremendo esto, porque como él estaba con esa conciencia sucia, como él estaba con eso en su corazón, se puso furioso y dijo: tal hombre tiene que ser muerto, tienen que darle muerte. ¿Cómo va a sacarle al pobre hombre que solo tenía una ovejita, lo único que tenía, teniendo tanto para sí? Porque vio que así es como funciona el pecado. Cuando uno tiene algo en el corazón que tiene escondido, muchas veces cuando ve a otro pecar, cuando ve a otro cometer quizás el mismo error, se enfurece y actúa con violencia en sus palabras, juzgando cómo se va a equivocar, cómo va a pecar de esa manera, porque sabe que hay un problema en el ser humano. Esto está estudiado y está confirmado que es así, que uno persigue en otras personas lo que no puede vencer en sí mismo o con lo que lucha en sí mismo. Normalmente los mentirosos persiguen a los mentirosos. Cuando ven que alguien miente, ¿cómo va a mentir tanto? Y resulta que también tiene problema con la mentira. Entonces la gente que tiene problemas tiene alguna debilidad, con algún pecado, con algo que no puede vencer o que está tratando de esconder, muchas veces busca en las otras personas eso y lo acusa con violencia. Son las personas que suelen juzgar más a otros cuando cometen errores. Son los que suelen perseguir más el pecado del otro. Porque el pecado funciona de esa manera.
Exacto, ve con facilidad el pecado en la otra persona porque uno también lo tiene. Entonces David se encontraba en esta situación porque él tenía su corazón sucio, su mente estaba sucia y decía, ¿cómo va a hacer eso a ese hombre cuando él había hecho exactamente lo mismo? Entonces Natán le dice, David, ese hombre del que estoy hablando sos vos. Ese hombre del que te estoy contando, ese sos vos. Porque teniendo todo, siendo el rey de Israel, teniendo todas las cosas, fuiste a buscar a la esposa de uno de tus soldados. Y encima lo mandaste a matar. Ahora el asunto es que lo que él había mantenido en secreto por ese tiempo, de repente ya no era un secreto. Ya era algo público. Y David tenía que tomar una decisión. Si seguía los pasos de su predecesor, Saúl, y decía, bueno, Natán, vos sabés que yo soy el rey, tengo una reputación que cuidar, la gente no se puede enterar de estas cosas, son detalles del reinado. Por favor, cubrime, te doy unos talentos de plata y acá no ha pasado nada. O decir, verdaderamente tenés razón, me equivoqué. Y la actitud de David fue, pequé yo, pequé contra el Señor. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. El asunto con David es que él estaba tan dolido por esa situación porque él amaba al Señor, pero sabía que se había equivocado. Sabía que había cometido un error. Sabía que su error era grave delante del Señor. Entonces, ante la confrontación de Natán, le dice, es verdad, fui yo. Pequé contra el Señor. No hay nada que esconder, pequé contra el Señor. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. A lo que el profeta Natán, cuando escucha esto, le dice, ya está, David, el Señor te perdonó. Y así de bueno es el Señor. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tiene que haber una confesión. Tiene que haber una humillación en el corazón para decir, hey, sí me equivoqué. Entonces este salmo que acabamos de leer nos habla de la alegría, del alivio que David sintió cuando pudo confesar su pecado delante del Señor. Él escribe este salmo que se llama masquil, porque el masquil tiene como propósito el poder instruir o poder enseñar. Usted va a ver en su Biblia que dice masquil de David. Y él, luego de que Natán lo confrontó y sintió el perdón de Dios, escribe este salmo que acabamos de leer. Ahora, lo interesante de esto, entendiendo el contexto en el que fue escrito, es la manera que cómo Dios obra y cómo Él nos guía. Porque arranca diciendo, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de la iniquidad. Porque Dios no es un acusador. Yo sé que lo sabemos, pero Dios no es un acusador. Lo primero que viene el Señor es a traer luz sobre nuestra vida. Y cuando yo confieso que estoy cometiendo un error, Él me perdona. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces la gente no acepta el perdón de Dios. Porque vive como si Dios no lo hubiese perdonado. Yo sé que Dios me perdonó, pero viven sintiéndose culpables. Pero viven acusándose, viven autoboicoteándose. Hay gente que dice, ¿con qué cara me voy a presentar ahora delante del Señor? Y se viven autoboicoteando. Entonces vos los ves que avanzan un tiempo, se ponen las pilas, arrancan y está todo bien con el Señor y de repente vuelven atrás. Hacen unos cuantos pasos hacia adelante, vos los ves que están bien, que están firmes, que está todo bárbaro, y hacen unos pasos hacia atrás y vuelven al principio. Y Dios es un Dios de oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero hay un problema en que la gente no siente que Dios los perdona, que Dios los limpia. Y Él nos ha perdonado de tantas cosas, ¿verdad? Que Dios nos ha perdonado y nos ha librado de tantas cosas.
Pero las diferentes situaciones que vienen a veces y quieren acabar con nuestra vida, a veces pensamos que es el castigo del Señor por las cosas que hacemos. Pero la Biblia dice que Él no me culpa de esa iniquidad. Las cosas que pasan son consecuencia de las malas decisiones que yo tomo, de muchas veces no obedecer a lo que Dios me dijo. Por eso hoy el Señor nos quiere mostrar algunos pasos para que podamos avanzar. Lo primero que dice es: confesé y tú me perdonaste. ¿Sabe que hay un poder en la confesión de pecados? No es ir a contarle a todo el mundo las cosas que estás haciendo, porque no funciona de esa forma tampoco. Pero sí que puedas venir a una autoridad muchas veces y sabes que tengo problemas con esto. ¿Sabes cuál es el asunto de poder confesar un pecado? No es que la gente se entera lo que te está pasando, porque no es el fin. Por eso tenés que ir a alguien que tenga una madurez espiritual, que sepas que te va a ministrar, que te va a escuchar y que eso va a quedar ahí. Eso es importante. Pero el asunto de confesar, cuando uno tiene alguna debilidad, es exponer al infierno. ¿Por qué? Porque si yo no cuento que estoy teniendo una debilidad, el infierno puede seguir pinchándome, puede seguir molestándome, puede seguir acusándome. Ah, ¿viste que todavía tenés problemas con esto? ¿Viste que todavía esto te cuesta? ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a ir a las reuniones si todavía no podés hacer esto? ¿Vieron que el diablo lo primero que te dice: ¿cómo voy a ir yo a la reunión si todavía hago esto, hago lo otro? ¿Sabe cuántas personas escuché apartadas del Señor decir: ahora cuando yo esté bien voy a volver a la congregación? Y no vas a estar bien nunca hasta que vuelvas al Señor. Es una mentira del infierno. Pero el poder confesar delante del Señor que hay algo que todavía no podemos vencer, eso expone a las tinieblas y lo ponemos a la luz de Cristo. David confiesa delante de Natán. También fue confrontado, pero él aceptó y dijo: sí, fui yo me equivoqué. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Le era más importante la presencia de Dios. David amaba la presencia de Dios. Orará todo santo, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Y en el versículo 8 el Señor le dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Dios no se olvida de nosotros. Él nos perdonó, pero necesitamos aceptar ese perdón. Hay batallas que son todas las batallas que se van a ganar en lo espiritual, pero necesitamos despertar para que las situaciones no nos sigan abrumando. Necesitamos entender que si hay algo que todavía no estamos logrando, es que necesitamos venir al Señor. No hay otra forma. Debemos comprender que el Señor está ahí para fortalecernos. Y como dato importante, una vez más, que Él nos perdonó. Ahora bien, aquí tenemos otra cuestión, porque es lindo hablar de cuánto Dios nos ha perdonado, pero hay otro aspecto que tenemos que tener presente, y está en Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. Así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré.
Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando lo vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Amén. Esta historia es clara, no necesita demasiada explicación. El siervo al que primero se le perdonó la deuda dice que le debía 10,000 talentos al rey. Para que usted más o menos entienda, un talento, dependiendo si se refiere a lo griego o al hebreo, puede ser entre 35 y 45 kilos de plata o de oro. 10,000 talentos es el equivalente a unos cuantos millones de dólares, como para que se dé una idea. Eso es lo que él le debía y su señor le perdonó la deuda porque le suplicó. Ahora, el otro debía 100 denarios, que es el equivalente a 100 días de trabajo. ¿Cuánto gana una persona por día? 1.500 pesos, póngale, que le debía unos 150,000 pesos de hoy, en plata nuestra. Y no quiso perdonar a ese siervo. Como veíamos recién, a cada uno de nosotros nos fue perdonado mucho. Cada uno conoce su vida, cada uno sabe de dónde Dios lo rescató. Sabe cuánta paciencia Dios nos ha tenido a cada uno. Sabemos cuánto el Señor nos aguanta, cuántos berrinches le hicimos al Señor, cuántas veces le renegamos, cuántas veces nos quejamos, cuántas veces dijimos: más sí, Señor, ¿sabes qué? Hoy no tengo tiempo para vos. Cuántas veces nos enojamos y dijimos: hoy no voy a orar, que es el equivalente a decir: ¿sabes qué, Señor? Hoy no quiero hablar con vos porque estoy enojado. Hoy te ignoro porque estoy enojado. Vieron que muchas veces cuando uno es chico se lo hace a mamá o a papá. Decimos: no te voy a contestar, te hago la ley del hielo, no te hablo. Entonces a veces nos enojamos y decimos: hoy no voy a orar, hoy no me congrego. Le hacemos la ley del hielo al Señor. Y aún así el Señor nos ama, nos tiene paciencia, nos perdona, nos aguanta. Y sabemos cada uno de nosotros, cada quien conoce su propia vida, sabemos de dónde el Señor nos rescató y las oportunidades que Dios nos ha dado para poder estar hoy en este lugar, adorando al Señor. Sabemos cuánta misericordia el Señor nos tiene, pero sin embargo, muchas veces no queremos tener esa misma misericordia con los demás. Muchas veces, no pasa acá, ¿no? Pero en otras congregaciones seguramente, vemos entrar a alguien que no nos cae bien o que nos parece raro y ya pensamos mal. Que hay personas que tienen un carácter que por ahí no es compatible con el nuestro y no nos gusta mucho y queremos que se vaya, que no venga más, que se congregue en otro lado. Cuando el Señor nos ha tenido tanta paciencia. No pretendemos a veces aceptar, no el pecado obviamente, pero a las personas que tienen debilidades. Y los vemos y vemos que por ahí les cuestan algunas cosas. Y nos ponemos en el banquillo del juez para decir: si no se arrepienten se van a ir al infierno.
¿Cómo no pueden rendirse delante del Señor? ¿Cómo pueden ser tan carnales? Cuando hemos cometido muchos errores. Vemos a la gente errar y nuestra mente y nuestro corazón muchas veces los condena. Cuando Dios nos ha dado tantas oportunidades. ¿Y sabe cuál es el problema con esto? Quizás a usted no le pasa, pero sabe de alguien que sí. Y el problema con esto es lo que está en el versículo 34 y 35, que dice: y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos para que pagara todo lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. En Mateo 6, cuando el Señor enseña a orar con el Padre Nuestro, que dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, continúa toda la oración y al finalizar hace énfasis en esto de vuelta y dice: porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, vuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará. Y no es que Dios quiera tomar venganza de nosotros porque nosotros no perdonamos. No es que Dios dice: sí que no perdonás, tomá, ahora te castigo. No es eso. Sino que al no perdonar, de la misma forma en la que yo fui perdonado, la deuda que me fue perdonada vuelve a mí. Eso que me fue perdonado, como yo no perdoné y decidí vivir en injusticia, eso vuelve a mí. ¿Qué es lo que le pasó al siervo injusto? Así que no quisiste perdonar cuando vos se te perdonó más. Bueno, ahora vas a tener que pagar la deuda, esa que se te había perdonado. Por eso muchas veces pagamos consecuencias de cosas que ya nos habían sido perdonadas. No sé si a usted le pasó que hay cosas que las trajimos delante del Señor, se solucionaron y está todo bien, y de repente al tiempo eso vuelve a nosotros. Decir: pero si esto yo ya lo había solucionado, pero si esto yo ya lo tenía resuelto, ¿por qué volvió a mí? Porque seguramente hay cosas que dejaste sin perdonar. Seguramente hay cosas que dejaste sin resolver. Cuando nos preguntamos: ¿cómo puede ser que esté pagando por esto si Dios ya me perdonó y se llevó mis pecados al fondo del mar? Porque cuando yo no perdoné de la misma forma que Dios me perdonó a mí, entro en un ambiente de injusticia y de tinieblas, y la deuda que ya había sido pagada vuelve. Porque decidí ir en contra de esa ley. Porque decidí ir en contra de ese favor que yo recibí. Decidí ir en contra de esa misericordia que Dios tuvo conmigo, pero no quise tenerla con los demás. Necesitamos entender que el hecho de perdonar no tiene que ver con ser buenas personas, de que qué bueno que soy y yo perdono a todo el mundo y la gente me hace lo que quiere y yo perdono. No tiene que ver con eso. El perdonar tiene que ver con algo espiritual. El perdón te puede traer libertad, pero el no perdonar te puede esclavizar y te puede hacer que sigas pagando esa misma deuda una y otra vez por no haber querido perdonar. ¿Cuánto hizo el Señor por cada uno de nosotros? ¿Sabe que de eso se trata también, negarme a mí mismo? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús se negó a sí mismo para que nosotros podamos tener vida. Él se negó a sí mismo para que podamos tener libertad. Negarme a mí mismo tiene que ver con muchas veces hacer cosas que yo no quiero, pero por amor a Él las hago igual. Los padres que aman a sus hijos nos negamos muchas veces cosas para que nuestros hijos puedan estar. Vamos a lugares que no nos gustan a veces para poder acompañar.
llame hijo, llámese novio, esposo, a la persona que amamos, a la persona que queremos ver bien. Nos negamos a muchas cosas para que la otra persona también pueda disfrutar. Pero ¿cuánto nos negamos para poder hacer la voluntad de Dios, de ese Dios que decimos que amamos? Y yo creo que lo amamos porque están hoy con calor, con un día precioso, que podrían estar en la Rambla tomando mate como todos los demás que no vinieron. Pero usted está en este lugar. Entiendo que ama al Señor, que hoy se negó a sí mismo para venir a este lugar, a adorar al Señor y escuchar lo que Dios nos quiere enseñar. Eso es negarse a sí mismo también. Pero el hecho de perdonar también es negarme a mí mismo. Porque el perdón no tiene que ver con que sea justo que yo perdone. Que sea justo que la persona, que es justo que yo perdone, pero quizás no es justo lo que la persona hizo y el por qué lo tengo que perdonar. Porque quizás tengo razón en estar enojado, quizás tengo razón en estar molesto, quizás tengo razón en no querer hablarle. Pero si Dios no nos perdonaba a nosotros, ¿hubiese tenido razón? Mire su vida, mire su pasado. No para recordarlo porque el Señor ya lo perdonó. Pero si no hubiese sido así, ¿hubiese tenido razón el Señor en no perdonarnos? Si Él fuese como nosotros. ¿Cuántas veces negamos al Señor? ¿Cuántas veces no le quisimos prestar atención? ¿Cuántas veces desobedecimos? ¿Hubiese tenido razón en no perdonarnos? Sin embargo, Él nos ha perdonado tanto. Él ha tenido tanta misericordia para con nuestras vidas. Y muchas veces nosotros no queremos hacer lo mismo con los demás. Cuando somos los representantes de Dios en la tierra. Necesitamos entender que esto es un principio de parte de Dios. Que poder perdonar, poder confesar delante de Él: Señor, sabes que hay cosas que yo no puedo vencer. Sabes que hay cosas que todavía me cuestan, pero también hay cosas que yo no puedo perdonar. Hay cosas que veo en la gente que todavía me irritan. Todavía hay personas que me caen mal, que quisiera que te las lleves para que me dejen tranquilo y poder soltar perdón sobre cada persona, poder soltar perdón aún sobre las personas que hemos maldecido indirectamente, sobre las personas a las que quizás no les hemos dado la oportunidad de acercarse al Señor porque consideramos que ya eran del diablo. Y que podamos en esta tarde rendir nuestro corazón delante del Señor, humillar nuestro corazón delante del Señor, negarnos a nosotros mismos una vez más para que Él pueda obrar y se pueda manifestar a través de nuestras vidas. Amén. Ponete de pie en esta tarde.